El mega incendio de Viña del Mar y Quilpué no deja de atormentar a los habitantes de la quinta región. Accedimos a imágenes, audios y documentos que revelan graves falencias en la gestión de emergencia por parte de las autoridades. Claro, porque los vecinos denuncian que hubo alertas que nunca llegaron y que pudieron terminar costando vidas. Aquí comienza reportajes de Tele 13 con el informe de Alfonso Concha y de Matías Sánchez. Es la entrada a un hogar cuya historia desapareció bajo las llamas del mega incendio que azotó a Viña del Mar y Quilpué el 2 de febrero recién pasado. Hogares en los que murieron también 135 chilenos, que son mucho más que un frío número. Yo con mi abuela era amiga. Nosotros conversábamos todos los días después de 6:30. Nos estábamos broma, yo le contaba cosas, ella me contaba sus cosas, nos reíamos, éramos hija, era nieta y éramos amigas con mi abuela. Por ese dolor que provocó el 2F, es que muchos familiares de las víctimas comienzan a salir del impacto inicial y piden que los eventuales responsables de las muertes respondan. Porque si yo pude hablar con mi abuela a las 6:25, ¿cómo ellos no podrían haber mandado un mensaje a las 6:25? Accedimos a documentos, audios e imágenes inéditas de la tragedia. Revisamos la cronología de la crisis y existen evidencias que hablan de la descoordinación e incomunicación que existió entre las autoridades encargadas de controlar la emergencia. El mensaje le llegó tarde a la persona porque no nos llegó a nosotros la información que había que enviar al SAE. ¿Información de quién? De CONAF. ¿Y el Ministerio del Interior le ha dicho? ¿En ese grito también solicita ayuda al Ministerio del Interior? Sí, por medio de la delegación, claro. Pedimos ayuda por escrito. No nos respondieron. ¿Pudieron haberse evitado muertes en la emergencia del 2F? ¿Cuáles son las fallas y responsabilidades en el manejo del mega incendio? Se solicitan unidades, fuerza de tarea al lugar, que J2 envíe unidades a este sector. Cumpleaños, Diamante, que los cumpla feliz. Rosa Jaques tenía 88 años cuando falleció. Aun cuando tenía una avanzada edad, vivía plena y activamente. De hecho, atendía un pequeño restaurante en Miraflores Alto, en Viña del Mar. Gozadora de la vida, bromeaba y decía tener ascendencia francesa y por eso no se perdía ningún partido de la selección gala. Su historia se apagó ese 2 de febrero. Las llamas llegaron a la casa de Rosa y su marido pasadas las 7 de la tarde. Ambos murieron dentro sin poder escapar. Tan solo 30 minutos después de hablar con su nieta y contarles que todo estaba bien. Y a casi 2 meses del incendio, Daniela, nieta de Rosa, se ha decidido a recorrer el camino que sea necesario para buscar a los responsables de la muerte de sus abuelos. Es que tiene todo absolutamente documentado. Asegura que sus abuelos no recibieron las alertas SAE, que nunca se enteraron del peligro real que corrían por el avance del fuego que terminó por envolverlos en minutos. Minutos que habrían sido vitales. Jamás. Pensé que el incendio iba a llegar acá. ¿Por Nunca. la tranquilidad que te traspasó tu abuela o porque...? La tranquilidad y porque el incendio estaba en Lago Peñuela y eso era lo que decían. Pero mi abuela no estaba nerviosa, ¿no? Hizo calor, caía en ceniza, regué. Eso era su tranquilidad y ya tenía acostado el tata como un día normal. Es que hasta que murieron ningún estamento del Estado estuvo ahí presente para alertarlos del riesgo, tampoco para auxiliarlos. No hay registro de ese día que nos dé cuenta de la dimensión de la emergencia. Hubo múltiples focos en diferentes espacios urbanos que terminaron por convertir en cenizas un tercio de Viña del Mar y golpearon también a Quilpué. Solo en Viña del Mar, cerca de 4.500 viviendas quedaron reducidas a polvo y según bomberos, la extensión del incendio completo superó las 8.500 hectáreas.
lo que equivale a 134 veces la superficie que ocupa el Estadio Nacional actualmente. Yo creo que las autoridades tenían que haberse dado cuenta que esto era un incendio de proporciones, que este era un incendio complejo y muy complicado para trabajarlo por la cantidad el sector de Jardín Botánico complejo, siempre nos ha complicado. Este es el incendio del Jardín Botánico. A esto se refiere el líder del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Según la cronología que nosotros revisamos, el aumento en la gravedad de este incendio antes de desbordarse se produjo cerca de las 17 horas. Ese fue el punto de inflexión exacto de la tragedia. Así se alertaba ese día. Atención, por incendio forestal se solicita evacuar los sectores de Villahermosa, Villa Dulce, Canal Beagle, El Olivar y Jardín Botánico en la comuna de Viña del Mar. Al revisar la cronología, ese incendio fue la unión de todos los males. Originalmente las llamas de ese incendio se dirigían a Quilpué. Así al menos lo consignó Bomberos en las comunicaciones radiales a las que tuvimos acceso exclusivo. ¿Aló? Buenas. Mire, se está prendiendo acá, en Quilpué. ¿En Quilpué? ¿En qué sector? Detrás del Cerro Peñuela. Se hizo un poco más o menos, recién se está prendiendo. ¿Detrás de dónde? Detrás del ¿cómo se llama? Del Cerro Peñuela. Detrás del Cerro Peñuela. Al lado de la carretera de Quilpué. Ya, lo vamos a informar. Gracias. Gracias. Pero en segundos cambió la dirección del viento. El fuego se dio media vuelta para entrar de lleno en las quebradas de Viña del Mar y terminó por hacer desaparecer el Jardín Botánico. Ahí, en ese momento, se debería haber proyectado un peor escenario, advierten diversas fuentes a reportajes Tele 13, sobre todo cuando el incendio superó las rutas. ¿Pero Viña? Mi niñita, mire, estoy mirando el incendio que está hacia el lado del lago Peñuela, pero estoy a la altura del puente de las Cucharas, en el cerro, en el mismo cerro, hacia el lado del Peñuela, agarró, está prendiendo. Sí, por el lado de la carretera. Ya lo informamos. Gracias. Ya pasó para este lado. Ya, gracias. Pero si el incendio del Jardín Botánico es un hito relevante para la emergencia, hubo alertas previas de lo que se venía, el descontrol del fuego. Habla de 5 horas en donde se podría haber tomado decisión. ¿No se tomaron las decisiones suficientes en esas 5 horas? No recibimos comunicaciones más allá de mecanismos informales que recibe el director de riesgo, de un WhatsApp, de una persona diciendo que iba a haber una alerta roja, que eso no significa que hay incendio en Viña del Mar, y nosotros tomamos las medidas precaviendo, como vivimos el 2022, y dispusimos en toda la interfaz a los equipos de gestión de riesgo y desastre. ¿Y a quién le correspondía entregarles información? Según normativa, los organismos técnicos que establece la ley. Los organismos técnicos que establecen la ley. Acá hay uno que es importante, que es CONAF. ¿Le entregó esa información a usted, CONAF, por ejemplo, para tomar una decisión informada en estas 5 horas las que hablamos? Los organismos técnicos tienen que definir eso, que son... pero usted lo sabe por grandeza. ¿Le llegó o no le llegó? A nosotros no nos llegó esa información. En retrospectiva, a las 12:35, el enorme incendio de las tablas ya proyectaba una emergencia de proporciones. Luego, de hecho, se le sumó Peñuelas, Melosillas y la ruta 68 se cortó. Había urgencia, había una inevitable sensación de que el incendio se podría escapar de las manos. Sin embargo, esto decía la delegada subrogante cerca de las 3 de la tarde. Es importante señalar que no hay afectación de casas hasta este minuto. Un mensaje de cierta tranquilidad que contrasta con la decisión que tomó el Cuerpo de Bomberos solo 9 minutos después de ese mensaje. X1 de clave 22, Troncal Sur. Máquinas 13, 52, 62, 72, 82, 92 y 102. Avanzan a Troncal Sur, 1806. Cerca de 500 voluntarios y 30 carros se pusieron en ese momento a disposición del combate del incendio. Una verdadera fuerza de tarea que horas después se fue reforzando. Es que lo que venía sería duro. Pareciera que usted tuvo una urgencia que no tuvo el resto de las autoridades. Usted acuarteló a su gente, las otras autoridades enviaban mensajes de cierta tranquilidad a las 3:01. ¿Por qué, comandante? ¿Por qué? Yo creo que son mal asesorados. Yo entiendo la presidenta, la delegada presidencial, el delegado. No tienen a lo mejor conocimiento de esto, pero ellos tienen asesores.
¿Por qué no los asesoran? No sé, pues, ¿son los asesores o no hay gente que los asesore bien? Yo acuartelé en prevención. Tras ello, vendría lo peor. En la segunda entrega de Reportajes Tele 13, la respuesta de por qué hubo demora en los mensajes SAE. Que es el organismo técnico que tenía que enviar la información. Y por lo tanto, la responsabilidad en el caso específico de Daniela de que haya llegado tarde, para ustedes CONAF. Sí, así es. Accedimos a minutas inéditas de Senapred que denuncian ausencias preocupantes de equipos de CONAF en medio de la emergencia. ¿Y Ministerio del Interior le ha dicho? ¿En ese grito también solicita ayuda al Ministerio del Interior? Sí, por medio de la delegación, claro. Sí. ¿Y qué le han Pedimos ayuda dicho? por ¿Qué escrito. le han respondido? No nos respondieron. La alcaldesa de Viña del Mar apunta al Ministerio del Interior de su propio gobierno. Y mostraremos también las imposibilidades que tuvo Bomberos para poder aportar en la crisis. Todo en frente de los familiares de las víctimas fatales que ya anuncian querellas por cuasi delito de múltiples homicidios.